Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso vamos a hablar del KTM Adventure 250. Pero vamos a ir al grano, vamos a hacer el video lo más concreto, interesante y útil posible. Y para eso vamos a hacer una breve comparación con lo que hay en el mercado y vamos a destacar cuáles son las ventajas y las desventajas de este modelo. Por supuesto, todo depende del uso que le vamos a dar. Grandes ventajas para la ciudad, son grandes desventajas para la ruta. Grandes ventajas para el off-road, son grandes desventajas para la alta velocidad y demás. Así que vamos a situarnos un poquito en el uso en el cual se va a desempeñar mejor esta moto. ¿Cuáles son las virtudes de la moto? Que tiene un tamaño intermedio, no es tan pequeña como un TRK 251, es una moto que tiene más despeje, no es tan grande como un TRK 500 y a todo esto es una de las motos más livianas del mercado gracias a la filosofía de KTM que siempre busca la mayor performance. Alta performance es más potencia con la misma cilindrada y menos peso con el mismo tamaño. Por supuesto con los materiales y la ingeniería necesaria para que sea liviana y resistente a la vez, por supuesto, ¿no? Con respecto al tamaño, vuelvo a decir, el tamaño es intermedio, lo que nos permite ir con un acompañante top case y maletas laterales, así que para la ruta es muy interesante. El peso de 160 kilos es sumamente interesante para el off-road y para la ciudad, pero a veces peca de perder un poco de estabilidad en la ruta asfáltica cuando vamos con viento. Siempre se agradece que la moto sea un poco pesada para que no se mueva tanto sobrepasando camiones o con el viento de la ruta, sobre todo si estamos en el sur de la República Argentina, por ejemplo. Lo que no tampoco quiere decir que sea una moto inmanejable, ¿no? Pero en esas circunstancias un poco más de peso a veces se agradece. Para la ciudad, por supuesto, es una moto súper ágil, el motor le sobra potencia para la ciudad, así que es una moto sumamente polivalente. Y encuentra su mejor virtud en la utilización un poco off, un poco on, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un viaje con un poco de ripio, esta moto, gracias a tener un motor monocilíndrico, tiene buenos bajos. Un 250 monocilíndrico es muy interesante, con 160 kilos nada más, para hacer un poco de off-road, porque no nos va a exigir darle mucho al acelerador para que la moto no se pare, así que es una moto cómoda para el off-road. Sumamente liviano, así que funciona muy bien. Está desprovista de carenado muy delicado, que si tenemos alguna tumbada, como casi seguro nos va a pasar si vamos a estar haciendo un poco de off-road, no va a repercutir en roturas de mucho plastiquerío. Tiene un chapón de protección y demás. Obviamente no es un enduro, pero es una moto que se desempeña muy bien en el off-road y se destaca del resto de la competencia con respecto a eso, pecando de no tener una llanta con rayos que absorbe mejor los golpes y protege un poco más la cubierta y permite deformarse en vez de romperse, como en el caso de la llanta de aluminio. Pero bueno, es una moto muy liviana y tampoco es que nos vamos a estar metiendo en un off-road ultra extremo, que para eso necesitamos un enduro y sería meterla para destruirla. Así que el que busque una moto trail nunca va a andar haciendo off-road extremo, es para bajar un poco al ripio y para poder sobrepasar alguna calle en mal estado, pero no mucho más que eso. Así que realmente es una moto súper interesante que se destaca de la competencia. Ahora, con respecto al motor, y volvemos a decir, es una marca que busca mucho la alta performance, entonces el motor es muy potente. Sí, es un motor muy potente para ser de 250 centímetros cúbicos. Imagínense que es más potente que el 400 del Himalayan, es más potente que el TRK 251 y demás. Incluso está mano a mano con el motor de la V-Strom, cuando los motores que tienen más cilindros logran más potencia y con un monocilíndrico logra una potencia idéntica, podríamos decir. Ahora, ¿cómo lo logra?
con exacerbando un poco la alta compresión. ¿No? Es un motor de alta compresión, 4 válvulas, doble árbol de leva. Es un motor realmente muy aprovechado de alta performance. El problema que vamos a tener con esto a largo plazo es que son motores que tienden a durar menos, son motores que revolucionan mucho y alta compresión hace que la vida útil se acote, más allá de que tenemos una buena performance. Y por otro lado, la alta compresión, si bien exacerba muchísimo los niveles de potencia, nos obliga a utilizar combustibles de alto octanaje. Y el problema de eso es que si nosotros utilizamos esta moto para viajar, muchas veces vamos a estar pasando por pueblos donde nos van a cargar combustible de un bidón y no sabemos bien de dónde salió ese combustible. Si tenemos una moto de alta compresión, como pasa en este caso, podemos tener grandes problemas, empieza a pistonear, podemos romper la moto, y de hecho KTM se ha hecho fama de que los motores se rompen, pero no porque los motores sean malos, sino porque son motores de alta compresión, y en países como México, por ejemplo, tienen al día de hoy combustibles de muy bajo octanaje, entonces no son compatibles con este motor y terminan rompiendo los motores. Y siempre lo digo, no por mala calidad, sino por problemas de no utilizar el combustible que hace falta. Entonces, ahí donde encontramos el problema en esta moto, que por ahí en una Himalayan, por ejemplo, que tiene una compresión mínima, le podemos cargar prácticamente queroseno y cruzar el mundo utilizando eso. Cualquier combustible le va a venir bien por más de bajo octanaje que sea. Y es ahí donde encuentra su fama de guerrera e indestructible la Himalayan 400. Pero bueno, ese es el punto débil si se quiere, porque obviamente si nosotros conseguimos combustible de buena calidad no vamos a tener ningún problema. Y punto, no mucho más. Después con respecto a la 390, por supuesto, no la vamos a comparar porque si no compramos la 390 porque no queremos hacer el gasto, tenemos suspensiones regulables, tenemos pantalla TFT, tenemos ABS en curva y demás chiches que si bien no son súper importantes, nos van a dar una mano y alguna virtud con respecto a este modelo. Así que bueno, de esta manera concluyo como para dar el paneo general de qué se trata esta moto y cuáles son las virtudes. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. Les mando un gran abrazo desde Argentina. Díganme de dónde nos están viendo, que siempre me gusta saber por dónde andan estos videos en el mundo. Así que nada, de esta manera concluyo el informe y nos vemos la próxima.